Muy bien, vamos a tocar este tema llamado relaciones y octava. Finalmente ya hemos definido a la octava como una relación 2 a 1 en frecuencias que la hemos también relacionado con diferentes notas musicales. En este caso nos dan el ejemplo de una octava entre el C medio, C4 del piano. Ya también vimos en clase el mapa musical utilizando el teclado de un piano. Y podemos identificar en ese mapa el Do medio, C4, sería el Do 4, que tiene una frecuencia cercana a 261 Hz. Mientras que el siguiente Do, el Do 5, sería una octava más arriba, pues tiene una frecuencia de alrededor de 522 Hz. Si nos damos cuenta, si multiplicamos por 2, 261 por 2 nos da prácticamente el doble de su valor, es decir, 522 Hz, lo cual significa que entre C4 y C5 o Do 4 y Do 5 existe una octava. Entonces, bueno, eso ya también lo platicamos, que las relaciones de frecuencia son mucho más parte de una escala musical, como lo estamos viendo aquí. No solamente analizamos a la octava, sino también analizamos otros sonidos en orden perfección que, bueno, fueron descubiertos y fueron analizados por los pitagóricos, la corriente filosófica que comulgaba con las ideas de Pitágoras. Y bueno, creo que esto ya no se nos hace tan extraño y es importante ver ahora cómo vamos a definir a la octava de una manera matemática. Ya la hemos definido mucho de manera textual y la hemos explicado también de manera procedimental en la clase, pero sí es necesario tocarla como un concepto y una fórmula matemática. Vamos a ver a continuación entonces cómo se define matemáticamente la octava. Bueno, sabemos que la relación en frecuencia 2 a 1 nos da una octava. La relación 3 a 2 nos da una quinta. La relación 4 a 3 es la cuarta y es lo que hemos definido en el salón de clases. Entonces vamos el día de hoy a analizar muy detalladamente lo que es la octava. Nos vamos a dedicar a la octava. Ya vimos cómo las quintas nos sirvieron para construir la escala musical diatónica y las cuartas se utilizan para construir la escala musical cromática. Sin embargo, la definición de octava pues sí nos obliga entonces a dar primeramente una expresión matemática que vamos a ver a continuación. Yo creo que es una fórmula, una expresión matemática, una ecuación muy adecuada que define a la octava perfectamente y que nos va a permitir calcular algunos intervalos muy importantes, no solamente en acústica, o sea, no solamente han servido para establecer algunas escalas que ya se han estandarizado, por ejemplo, en la cuestión y el uso de los ecualizadores gráficos, por ejemplo, y es lo que vamos a ver a continuación. Veamos la fórmula que nos va a permitir definir matemáticamente a la octava. Bien, finalmente esta fórmula, si observan, nos da de un lado de la ecuación un cociente, ¿sí? Es una división entre una frecuencia 2 y una frecuencia 1, F2 entre F1. Y del otro lado tenemos un base 2, un número 2, con un exponente n. En este caso, bueno, F2 es la frecuencia del extremo superior del intervalo de octavas. Aquí es importante decir que el término de octava, matemáticamente hablando,
¿sí? Está directamente relacionado con extremos, es decir, límites superiores y límites inferiores. Y vamos a explicarlos también a continuación. F2 entonces siempre va a ser lo vamos a tomar como el extremo superior o más grande del intervalo de octava. Y F1 lo vamos a tomar como el extremo inferior de este intervalo de octava. La letra n, el exponente n, es precisamente el número de octavas. Entonces, yo creo que sí podemos definir bastante claro de qué se trata esto, ¿no? Por ejemplo, si esta relación F2 entre F1 nos da 2, es decir, una relación 2 a 1, entonces, si nos damos cuenta, cualquier relación 2 a 1, ¿no? Por ejemplo, 10 entre 5, 10 entre 5 igual a 2 a la n, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si n es el número de octavas, pues aquí ya sabremos, ¿sí? Y daremos directamente con la definición de octava. La definición que hemos dado, tanto en el salón de clases, como en este momento lo vamos a manifestar. Entonces, si resolvemos esto, 10 entre 5, pues nos da, aquí lo voy a poner, por lo tanto, 10 entre 5 nos da 2. 2 tendría que ser igual a 2 elevado a la n. Por lo tanto, para que se cumpla esta igualdad, deberíamos tener que 2 es igual a 2 elevado a la 1. Entonces, n en este caso sería igual a 1 para que se cumpliera esta igualdad, se hiciera válida esta igualdad. Por lo tanto, sabemos que en este momento, toda relación 2 a 1, todo lo que nos dé 2 de este lado de la ecuación, nos va a dar exactamente la definición de una octava. N igual a 1, en este caso, ¿verdad? N sería igual a 1, o sea, una octava. De ahí la definición de que una octava es la relación 2 a 1 en frecuencias, ¿no? Esto aquí lo podemos notar claramente mediante esta ecuación. Y bueno, por lo tanto nos va a permitir también analizar algunos intervalos, no nada más en octavas, sino en fracciones de octava, ¿no? Que las fracciones de octava, pues en un momento dado nos dan una mayor resolución en cuanto a cómo se analizan, ¿sí? O cómo se analiza el espectro audible, por ejemplo, cómo se puede fraccionar para que en un momento dado logremos, en el caso de los ecualizadores, pues una ecualización, perdón, mucho más exacta, ¿no? Entonces, efectivamente, para una octava, n es igual a 1. Y la ecuación anterior se convierte en f2 entre f1 igual a 2. Claro, siempre y cuando n sea igual a 1, ¿no? Lo cual es la definición de la octava, como lo acabamos de explicar. Vamos a ver algunas aplicaciones de esta ecuación en algunos ejemplos. Por supuesto, voy a borrar esto. Y vamos a ver entonces algunas aplicaciones. ¿Para qué nos sirve esto, no? Fíjense bien. Vemos entonces el ejemplo 1, dice el extremo de baja frecuencia de una banda es de 20 Hz. Estamos hablando de anchos de banda si lo quieren ver así, ¿está bien? ¿Cuál es el extremo de alta frecuencia de un ancho de banda de 10 octavas, no? Entonces estamos hablando de lo siguiente. Fíjense, tenemos un extremo inferior y tenemos un extremo superior. Dice que el extremo inferior o de baja frecuencia vale 20 Hz. 20 Hz. Ahí está. Dice 20 Hz. Este es F1, ¿no? F1. Este es F2, no lo conocemos.
Pero si conocemos que el ancho de banda es de todo esto, vale 10 octavas. 10, bueno, le podemos poner n igual a 10, ¿no? O sea, 10 octavas. Es lo mismo. Esta sería la explicación. Entonces, simplemente lo que hay que encontrar es a F2. Esta F2 es la incógnita. Si tenemos esos datos, pues aplicando la ecuación que define la octava, podemos obviamente despejar F2 y encontrar su valor. Vamos a verlo a continuación, pero sí es importante que lo visualicen de esta manera, ¿no? Como un ancho de banda, así como lo estamos describiendo aquí, y el valor de n, bueno, en este caso el ejemplo nos los dio de 10 octavas. De F1, que vale 20 Hz, hasta F2, que no sabemos su valor, hay 10 octavas. O tienen un intervalo de 10 octavas. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto a continuación. Esta fue, digamos que hicimos aquí el bosquejo del problema. Y bueno, pues obviamente, ¿no? Tenemos la fórmula, la incógnita es F2. La despejamos, nos va a quedar F2 igual a 2 a la 10, porque n es igual a 10, lo dijimos, y el 20 pasa multiplicando así. Nos quedaría F2 igual a 20 por 1024, y entonces F2 nos da un valor de 20.480 Hz. ¿A qué le suena entonces? En este problema, que de aquí a aquí está F1 es igual a 20 Hz. 20 Hz. Ahí está. Y esta F2 es igual a 20.000, aproximadamente 20.000 Hz, ¿no? 20.480, ¿ok? 20.480 Hz, que es lo que obtuvimos. Ahí está. ¿A qué nos suena esto? Pues bien sencillo, ¿no? Sabemos que el intervalo en el que el oído humano, ¿verdad? Es sensible a la frecuencia, va desde 20 hasta 20.000 Hz, ¿no? Entonces estamos hablando aquí del intervalo en frecuencia del oído humano, de 20 a 20.000 Hz, y es bien sencillo, ¿no? Vamos a ver por qué son 10 octavas. De 20 Hz, la primera octava sería el doble, ya sabemos, hasta aquí serían 40 Hz, la primera octava. La segunda octava serían 40 por 2, los voy a hacer un poquito más pequeños si no va a caber. 40 por 2 sería, la siguiente octava serían 80 Hz. Después seguiría, la tercera serían 160 Hz. 160 Hz, ahí está. La que sigue serían 320 Hz. 320, la que sigue serían 640. No va a caber, pero bueno, lo vamos a terminar. La que sigue es 1280. 1280. Si vamos bien todos hasta acá. Espero que sí, todavía no hay hasta aquí ningún inconveniente. La que sigue, ¿verdad? La que sigue serían, pues entonces 2560, ¿no? Hasta acá. Ahorita las contamos. Voy a borrar esto para que nos quede bien. Bueno. Voy a volver a pintarle la línea.
hasta acá. Bueno, ok, 2560, luego seguirían 5120, según esto. Según esto seguirían 5120. Después seguirían en la siguiente octava 10240. Ahí está. Y finalmente llegaríamos a F2, que es 20.480 Hz. Ahí está. Hasta acá quedó F2. Este es F2 de 20.480. Y vamos a contar las octavas que hay entre F1 y F2. Desde 20 Hz hasta 20.480. Entonces fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Son las 10 octavas que nos daba el valor de n, ¿no? De las que nos hablaba el problema. Efectivamente, el intervalo audible en frecuencia tiene 10 octavas. Aquí lo acabamos de comprobar. Muy bien. Hasta aquí espero que todos estén claros, todos vayamos bien en el uso de esta ecuación que define a la octava. Muy bien, vamos a ver otro caso, otro ejemplo, que dice lo siguiente. Dice, si 446 Hz es el extremo inferior de una banda de 1/3 de octava, ¿cuál es la frecuencia del extremo superior? Ok, pues entonces, de la misma manera, dibujo mi intervalo. Este es F1, otra vez, igual a 446 Hz. 446 Hz. Ahí está. ¿Cuál es la frecuencia del extremo superior? O sea, F2, ¿no? El extremo superior es F2. También es una incógnita. Nada más que aquí la banda es de 1/3 de octava. Ya no es una octava, ni 2, ni 3, ni 10. Sino que todo esto nada más vale una tercera parte de una octava. Todo esto, o sea, n en este caso es igual a 1/3. Nada más. Es una fracción de octava, o sea, 1/3 de octava. Ahí está. ¿Sí? Así se visualizaría nuestro problema. Y ahora, bueno, pues vamos a resolverlo. A ver cuánto vale F2. En este caso, entonces, vamos a ver cómo quedaría. Muy bien. Aquí está, ¿no? Nuevamente la incógnita es F2. Aquí está. F2 entre F1 que vale 446 Hz es igual a 2 elevado a n que vale 1/3, en este caso 1/3 de octava. Por lo tanto, igual nada más pasamos multiplicando 446 de este lado de la ecuación y nos va a quedar que F2 es igual a 446 multiplicado por 2 elevado a la 1/3. F2 entonces es igual a 446, 2 a la 1/3. Si no estoy mal aquí en mis cálculos es 1.2599, utilizando hasta 10 milésimos, lo cual nos da 561.9 Hz. Entonces quiere decir que para 1/3 de octava, 1/3 de octava nada más, en este caso F1 va a ser igual a 446 Hz, mientras que F2 va a ser igual a 561.9 Hz. Ahí está. Siempre que
este intervalo sea o valga un tercio, ¿verdad? Un tercio de octava. O n igual a un tercio, así mejor. Ahí está. Este sería el caso. ¿Sí? Así de sencillo y su representación. Entonces, de esta manera resolvemos este problema. Hay otro tipo de problemas que involucran lo siguiente, ¿no? Se involucran obviamente a la ecuación de la octava, pero están planteados de la siguiente manera. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el límite inferior de una banda de un tercio de octava centrada en 1000 Hz? A ver, vamos a ver. Fíjense bien, aquí es interesante esto, ¿no? Una banda centrada en 1000 Hz. Quiere decir que yo tengo mi intervalo de aquí a aquí. Nada más que en medio, aquí en medio tengo 1000 Hz, ¿no? Eso quiere decir banda centrada en 1000 Hz. Aquí son 1000 Hz exactamente en medio del ancho de banda. Y todo esto dice que vale un tercio, ¿verdad? De aquí hasta acá, n es igual a un tercio. Bueno, lo voy a escribir de esta manera mejor para que no haya confusión. Lo voy a escribir aquí abajo, ¿no? Ahora, n igual a un tercio. Esto es importante porque, bueno, son los únicos datos que nos da el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, es sencillo. En este caso, hay que partir el intervalo en dos, ¿no? O sea, tenemos, esta sería, si lo queremos ver así, para resolverlo más fácil, este sería mi F2. Habría que calcular F1. Esta F1 sería nuestra incógnita. Y también tendríamos que partir el intervalo, o sea, de extremo a extremo, es decir, de aquí de F1 hasta el otro extremo, n es igual a un tercio, es el intervalo de un tercio de octava. Pero, pues obviamente hasta allá no tenemos ningún valor, no lo podríamos resolver así. Lo que hay que hacer entonces es lo siguiente. Simplemente digo, ok, si de aquí hasta allá vale un tercio, entonces nada más la mitad, ¿cuánto valdrá, verdad? Podremos hacer esto, ¿no? En dos partes, ¿no? Es decir, dividir un tercio entre dos. Y si dividimos un tercio entre dos, ¿verdad? Pues nos da que n, para cada caso nos da n igual a un sexto, ¿no? Sería n igual a un sexto aquí. Y aquí n también vale un sexto. Es nuestro tercio, ¿verdad? Nada más que en dos partes. Y de esa manera entonces ya podemos calcular sin ningún problema a F1. Simplemente habría que, ya sabemos, aplicar la fórmula F2 entre F1. En este caso sería igual a 2 a la n. Ya sabemos nuestra fórmula, ¿no? Lo voy resolviendo aquí de este lado. Nos quedaría entonces F2, que son 1000 Hz. Ahí está. Entre F1 es igual a 2 a la 1 sexto, ¿no? Ahí está. Y bueno, simplemente ya sería despejar a F1, ¿no? Si hacemos el despeje de F1, por lo tanto, F1 sería igual a, según esto, serían 1000 Hz. 1000 Hz entre 2 elevado a la 1 sexto.
Y de esa manera ya tendríamos el valor de F1. Es un valor que obtendríamos para F1. En este caso vamos a hacer vamos a resolverlo, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Un momentito nada más. Según yo me da que F1 es igual a 1000 Hz entre 2 a la 1/6 me da 1.1224. Por lo tanto, F1 es igual a 890 punto 89 Hz. 89, voy a escribir aquí abajo Hz. Eso vale F1, o sea, F1 aquí es igual a 890 punto 89 Hz, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya tengo entonces el límite inferior. De todo este intervalo ya tengo esta parte, ¿no? Este límite. Tengo la mitad exactamente, vale 1000, pero me faltaría calcular este. ¿Cómo le haríamos para calcular este otro extremo, el extremo superior de todo el intervalo, ¿no? Tomamos temporalmente 1000 Hz como un extremo superior temporal, ¿verdad? Pero ahora hay que calcular este otro que tenemos aquí. Para hacerlo, bueno, tendríamos dos opciones, ¿no? Una primera opción sería que tomáramos en este caso este valor. Este sería un nuevo F1 y este sería el nuevo F2. De igual manera tendríamos que despejar de la fórmula ahora a F2, que yo creo que sería muy sencillo, ¿no? Porque ya sabemos que F2 es igual a F1 por 2 a la n. Afortunadamente ya sabemos cuánto vale 2 a la n. Vale 1.1224. Entonces F2, en este caso, un momentito, voy a hacer aquí abajo. F2 sería igual entonces a F1 que vale 1000 Hz. Hz multiplicado por 1.1224. 1224. Bueno, hasta ahí lo dejo. Ahí está, para que quepa. Y por lo tanto, este F2 va a valer, según yo, pues 1122, ¿no?
así rápido haciéndolo, serían 1122.4 Hz. Ahí está, es lo que valdría F2. La nueva F2, que es este extremo, valdría 1122.4. Que sería equivalente a que si ustedes, en lugar de hacerlo así por parte, ya bueno, ya teniendo los primeros datos, ya teniendo el valor de F1, también voy a borrar este lado para explicar de esta manera también. 1122.4 Hz. Entonces, sería el equivalente a hacer lo siguiente, chicos. Fíjense bien. Si nada más tuviéramos esos valores, ya sabemos que de aquí hasta acá, todo esto vale, n vale 1/3. N es igual a 1/3. Entonces ahora sí podríamos utilizar este como F1, ya tenemos su valor, y el de hasta acá como F2. Pero n vale 1/3 porque estamos ya calculando de aquí hasta el extremo de aquí, ¿verdad? Todo el intervalo completo, n es igual a 1/3. Entonces nada más sería cambiar, pues obviamente, que ahora F2, no lo voy a hacer aquí mismo, ¿no? F2 sería igual a F1, que vale 890.89 Hz. Bueno, lo voy a hacer más para acá para que se vea bien. Aquí lo vamos a hacer F2. Desde aquí lo voy a hacer F2. Ahora sí, aquí sí está bien. F2 igual a 890.89 Hz. Por 2 a la 1/3. ¿Sí? Y entonces ya lo voy a hacer así completo. F2 es igual a, vamos a hacerlo, 2 a la 1/3. Ahora sí, por 890.89. Y sí, me da lo mismo. Me da 1122, lo que me había dado hace ratito, ¿no? 1122.4 Hz. Ahí está. Sería entonces la manera de resolver este problema encontrando el límite inferior hasta el límite superior. Al principio pues tuvimos que partir a la mitad del intervalo, pues porque no teníamos el dato completo, ¿verdad? Para aplicar n apropiadamente. De esta manera se resolvería este problema, chicos. No son problemas exclusivos de acústica. Este tipo de intervalos también se utilizan en comunicaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante conocer cómo se fraccionan las octavas. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Bueno, este ejemplo sí me gustaría que
lo llevaran al salón para discutirlo. Estaría muy bien. Piénsenlo bien, resuélvanlo. Y dice, ¿a qué frecuencia está el extremo inferior de una banda de octava centrada en 2500 Hz? Ahora no está centrada en 1000 Hz y es una banda de una octava centrada en 2500 Hz. Ya no son 1000, ahora está centrada, la frecuencia que está centrada es 2500 Hz. ¿Cuál es el extremo superior, no? Muy bien, es algo similar a lo que hicimos. Hay que calcular ambos extremos, chicos. Y sí espero que lo resuelvan para poder discutirlo en el salón de clases, si así les parece. Ok, bueno, entonces esta fue la clase de matemáticas de la octava. Muchas gracias, nos vemos en el salón de clases.